Vamos a conversar con el señor Luis Quispe Candia, especialista en tránsito y seguridad vial y también presidente de la ONG Luz Ámbar. ¿Cómo está, señor Quispe Candia? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, recibirlo en RPP. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Ya son recurrentes los diálogos que hemos tenido sobre este tema, señor Quispe. Hemos hablado del mal estado de las carreteras, las señaléticas poco claras, buses que se encuentran en malas condiciones técnicas, además de una falta de cultura y respeto hacia los pasajeros y los peatones. ¿Esto es una enfermedad incurable? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar este estado de las cosas? Siempre hay posibilidad de cambiar. Efectivamente es un mal endémico que cunde nuestra sociedad. Y lamentablemente es un poco de repente la falta de voluntad de los actores principales, es decir, las autoridades comprometidas. Para explicar mejor, vamos a separar dos conceptos, lo que es tránsito y lo que es transporte. El tránsito es el hecho de transitar, de caminar, de deambular por la vía pública. Puede ser a pie, puede transitar uno en bicicleta o en un vehículo motorizado. Propiamente el que transita es el peatón, a pie. Y también, transporte es llevar, hacer tránsito pero transportando, ¿no? Como dice el mismo verbo, transportando, llevando. Se puede transportar personas en un mototaxi, en un taxi, en un ómnibus, o se puede transportar carga y mercancías. Siendo así, bajo estos dos conceptos, en Lima en particular tenemos dos autoridades claramente definidas para atender esta situación. El tránsito está a cargo de la Municipalidad Provincial, coadyuvado por la Policía Nacional, que apoya en el cumplimiento de las normas de tránsito. El Reglamento Nacional de Tránsito, que tiene infracciones, 126 infracciones para los conductores, 15 infracciones a los peatones, igualmente infracciones para los ciclistas y también para los que utilizan movilidad personal, los scooters. El transporte en Lima está a cargo de la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Esta autoridad tiene a su cargo el transporte urbano, el transporte turístico, el transporte de taxi, todos los modos de transporte. Esto a partir del 2018. En el interior del país, conforme a la ley 27181, siempre son las municipalidades provinciales encargadas de ambas actividades, del tránsito y transporte. En el primer caso, en el tránsito, necesitamos que la ciudad tenga vías suficientes, organizadas, ordenadas, señalizadas, para que el desplazamiento de los vehículos y los peatones sea seguro. En nuestra ciudad capital no existen vías de gran velocidad, apenas tenemos la vía expresa que está inconclusa desde el año 66 y falta concluir hasta unirse con la Panamericana Sur. Tenemos la vía de evitamiento, que también ya dejó de ser evitamiento porque está absolutamente congestionado. No hay forma en que los vehículos pasen por la ciudad de Lima sin detenerse en una gran congestión. El circuito de playas, que está definido como vía expresa, pero no cumple con las características de una vía expresa porque tiene giros a la izquierda, giros en U, hay muchos peatones y ciclistas, de modo que tendrá que buscarse una nueva denominación para esa vía. La avenida Universitaria, que es una vía importante, la avenida Javier Prado, que es una vía sumamente importante, y que lamentablemente esta vía está absolutamente congestionada porque el distrito de La Molina no tiene más que el único acceso y el Cerro Centinela. Es necesario que esta vía sea mejorada, no en sí solamente ella, aunque había un proyecto importante que el señor Muñoz desestimó, era el viaducto que iba por la parte superior de toda la avenida Javier Prado, saliendo del Óvalo Monitor hasta la avenida La Marina. Lamentablemente eso no se ha ejecutado. Pero podría hacerse la obra del túnel que va de La Molina hacia la avenida Javier Prado, hacia la avenida Primavera, hacia Angamos, y podría hacer, no hay un proyecto de esta idea, pero se lo hemos planteado ya, inclusive a EMAP en una reunión, de que se habilite la avenida separadora industrial, pasando por la parte superior o inferior de la vía de evitamiento, se una con la avenida Canadá. Sería un acceso maravilloso que pueda ser paralelo a la avenida Javier Prado. De modo que ahí tenemos el problema de la vía, igualmente la señalización y semaforización. No tenemos semáforos inteligentes, apenas hay 1.700 intersecciones semaforizadas, de ellas solamente 700 están con fibra óptica dispuestas para implementar semáforos inteligentes. Los demás son análogos, no tienen comunicación entre una y otra,
Y no ¿Y el estado de las pistas? ¿Cuál es la situación del estado de las pistas el estado de las en pistas estas vías donde nos describe? en Lima y probablemente en el interior del país también la conservación es deficiente. Salvo algunos distritos lo tienen en buen estado, la gran mayoría, en particular los distritos populares, los tienen completamente abandonados. Ahora, eso se debe principalmente a porque las empresas constructoras que realizan estas obras lo hacen de manera deficiente, no pasan mucho tiempo y ya están con deterioro, pero también, y las que, bueno, están regularmente bien hechas, no se les da el mantenimiento debido, ¿no? Y obviamente que con el transcurrir del tiempo pues se van a malograr. El tema es qué importancia le dan también las autoridades para invertir un presupuesto en darle el mantenimiento que corresponde. De acuerdo, ahí corresponde una buena fiscalización, una fiscalización real, eficaz, puesto de que efectivamente cuando las empresas ganan una licitación para hacer una obra, generalmente subcontratan a otra y esta subcontrata a una tercera empresa y evidentemente no cumplen con las especificaciones técnicas que señala el término de referencia. Entonces, si ponen mal material, no ponen suficiente, no ponen lo que debe colocarse en la implementación, la construcción de una calzada, de una pista, pues lamentablemente el resultado va a ser negativo y esto ocurre con mucha frecuencia. Es importante que cuando se gana la licitación, hoy en día, por ejemplo, ya Contraloría General de la República ya tiene este control concurrente que es importante para que acompañe durante el desarrollo de la obra. Eso es sumamente importante, que menos mal ahora tiene la Contraloría. Y concluyendo el tema de tránsito, es la falta de cámaras en toda la ciudad para controlar la velocidad de los vehículos, sancionar a los infractores, etc. Y de la otra parte, tenemos, Carlos, que es importante mencionar en el transporte. Hemos hablado de tránsito, ¿verdad? Ahora estamos hablando de transporte. De transporte. En el caso de transporte, en Lima, como sabemos, está a cargo de la ATU. No tenemos un sistema integrado de transporte. Eso es lo más grave. Somos la única ciudad capital de Sudamérica que no tiene un sistema integrado de transporte. ¿Qué cosa es un sistema integrado de transporte? Es un sistema en que están unidos todos los servicios de buses, unidos al sistema de tren, y todos funcionan como un solo sistema, porque está unido el recaudo y está unido el servicio. Pueden conformar varias empresas, varios consorcios, pero están solamente bajo un control, un sistema integrado. Entonces la ley prevé, la ley 30.900 que crea la ATU, establece condiciones esenciales, fundamentales para que empiece a funcionar el sistema integrado. ¿Cuáles son? Primero, que tienen que ser propietarios de las empresas que van a formar parte del sistema integrado, tienen que ser propietarias de sus unidades vehiculares. Luego, tiene que haber un vínculo laboral entre la empresa y los trabajadores. Tiene que haber recaudo electrónico, tiene que haber un control GPS para verificar, controlar el desplazamiento de los buses. Y esas condiciones, el transporte tradicional de combis, buses, Custer en Lima, no lo tienen. Hay aproximadamente 24.000 vehículos en esa condición, conformados por las empresas tradicionales. Son 364 empresas que son los que prestan servicio en Lima como empresas tradicionales. Es decir, la particularidad de ellos es que no tienen las condiciones que he señalado y además, siendo afiliadoras, evidentemente el servicio es deficiente porque cada dueño se lo lleva el vehículo a la puerta de su casa, no hay ningún orden, no hay frecuencia. Ahora, nos queda claro, señor Quispe, que en tránsito y en transporte pues tenemos problemas, ¿no? Y esto definitivamente pues va a derivar en problemas mucho más graves y que afectan también la salud de las personas, como son los accidentes que hemos tenido en los últimos días. Por eso me gustaría hablar de ese tema, la relación entre ambos puntos, pero por favor nos vamos a ir a una pausa, escuchamos a nuestros anunciantes y luego regresamos con este diálogo. Pausa y volvemos. Muy bien. Ahora con 20 minutos continuamos en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Carlos González, como siempre, un gusto estar con ustedes. Y estamos en diálogo con el señor Luis Quispe Candia, especialista en tránsito y seguridad vial y presidente de la ONG Luz Ámbar, ¿no? Y estamos conversando sobre los recurrentes accidentes de tránsito que han ocurrido en nuestro país. Le consultaba al señor Quispe sobre precisamente los accidentes de tránsito. Después de la situación que nos ha descrito, tanto en tránsito como en transportes, es duro decirlo, pero no nos debería realmente extrañar que los accidentes sean continuos. ¿Y esta situación se podría agravar? Obviamente. Esto crece como una espiral. Lo que he señalado antes prácticamente
es lo que va a generar los accidentes de tránsito. O sea, la falta de todo lo que he señalado, y es más, en Lima, para completar la idea, hay un promedio de 20 millones de viajes diarios y solamente 1.200.000 lo hacen en la línea 1 de metro, en el metropolitano y los corredores complementarios. Los demás, más de 18 millones, lo hacen en un servicio absolutamente reprobable. Entonces, como consecuencia de lo que hemos diagnosticado, pues son los accidentes de tránsito. Las estadísticas nos muestran claramente. La primera causa es el exceso de velocidad. La segunda causa es la imprudencia del conductor. La tercera causa es la ingesta de licor del conductor y la cuarta causa es la imprudencia del peatón. El exceso de velocidad, si bien es cierto en las carreteras, está limitado a 90 kilómetros por hora para los vehículos de transporte de personas, tienen una pantallita dentro del bus para que los pasajeros puedan fiscalizar, pero no es suficiente. En horas de la noche los pasajeros están descansando y probablemente no se fijan, salvo alguno que esté despierto. Entonces, y en las noches se atribuye generalmente los accidentes de tránsito a la somnolencia del conductor, que no está dicho en las estadísticas. Y no aceptan el conductor, si es que sobrevive al accidente, jamás dice que él se quedó dormido o estuvo cansado o trabajó más horas de lo debido. En las ciudades el exceso de velocidad se da porque no hay forma de fiscalizar, no hay forma de sancionar, no hay controles electrónicos. Los que habían en el Callao lamentablemente han sido desactivados por el actual alcalde. De modo que es importante la implementación de un control de velocidad. Recordemos que en nuestro país en el año 2021, con el Decreto Supremo 025, ha disminuido la velocidad en las avenidas de 60 a 50 y en las calles y jirones de 40 a 30. Pero nadie observa ese límite de velocidad, siendo la primera causa. Por eso es importante la implementación de cámaras en toda la ciudad. Y en relación a la imprudencia de los conductores, se da de muchas formas. Es la segunda causa, ¿no? Como segunda causa, se da de muchas formas. Por ejemplo, los conductores no saben adelantar. Lo adelantan por la derecha cuando está absolutamente prohibido adelantar por la derecha. Siempre se debe adelantar por la izquierda y cumpliendo con el protocolo que indica el reglamento, que tiene que hacerle señales al vehículo que está delante, haber constatado el conductor que está precediéndole, de tal forma que pueda disminuir la velocidad, hacer el adelantamiento y luego regresar al carril que le corresponde. Estos protocolos no se cumplen. Bueno, pero lo que pasa también que ahí hay un desconocimiento, ¿no? Falta de conocimiento sobre cómo conducir adecuadamente, y la pregunta es, ¿cómo han obtenido la licencia de funcionamiento si es que no tenían los conocimientos básicos? A eso quería llegar, Carlos, que es lo más grave. Lo más grave es eso, la emisión de la licencia de conducir. Hace aproximadamente ya 10 años, 12 años, el Ministerio de Transportes autorizó a los centros de médicos y las escuelas de conductores. Lamentablemente estos centros, la gran mayoría, salvo muy pocas excepciones, han defraudado al Ministerio de Transportes y por supuesto al país, a la comunidad en general, porque se han convertido en antros de corrupción. Lamentablemente, para emitir la licencia en los centros médicos, ¿cuántas veces los órganos de prensa han denunciado que toman la huella digital en una silicona y lo reproducen para justificar de que está asistiendo la persona al curso o al centro médico? Esto tiene que cambiar. La semana pasada estuve en un congreso invitado por el gobierno regional en el Cusco, y ahí ellos mismos pusieron sobre el tapete este grave problema, y es necesario que la situación cambie desde el Ministerio de Transportes. Tendría que ser otro modo de calificación, tendrían que ser las entidades del Ministerio de Salud los que tengan que autorizar. Incluso hay centros médicos laborales, por ejemplo, y en todo el país, y estos centros médicos laborales no tienen ese problema, son una garantía. En cambio, los que son para licencia de conducir, lamentablemente funcionan muy mal porque está inmersa la corrupción. Y recordemos, peor aún, la propia autoridad está inmersa en actos de corrupción. Recordamos la investigación que está en Junín, los dinámicos del centro, en que la propia autoridad estaba comprometida vendiendo licencias de conducir a personas que probablemente no acreditaban. Y durante estos largos años no tienen conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito porque no les enseñan, no saben.
Y esto incluso corrobora el Touring Club. En Lima, del 100% de candidatos a una licencia de conducir, en el primer examen son desaprobados el 70% y en el segundo intento el 40%. No conocen el reglamento. Peor aún, el propio ministerio ha exonerado del curso de educación vial, de formación del Reglamento Nacional de Tránsito, para revalidar la licencia de conducir. Primero lo hizo el señor Yufra en su gestión como ministro, luego en la época del señor Castillo se retiró a las licencias profesionales y el actual gobierno ha accedido a los reclamos de los mototaxistas. Ahora tampoco para la licencia de la clase B necesitan llevar el curso de seguridad vial. O sea, cuando ellos buscan revalidar su licencia de conducir, ya no les toman un examen de conocimiento. Ya no, solamente el examen médico, solamente el examen médico. Lo que sí va a retornar, eso la semana pasada se ha hecho de público conocimiento, va a retornar de que la licencia de conducir se va a obtener en el lugar de nacimiento o en el lugar de figura el DNI. Eso sí se va a dar y nos parece una buena forma, salvo que ya para revalidarlo puedan hacer en el lugar donde laboran, porque si no sería tener que regresar al lugar de origen, ¿no? Porque si están trabajando en Tacna y lo han obtenido la licencia en el Cusco, pues no es necesario que viajen, pueden revalidarla en Tacna, pero para obtenerla sí. Para sacar por primera vez sí debe estar en su lugar de origen. Ahora, la tercera causa, señor Quispe, es que los choferes manejan ebrios. Pero yo quería, grave. Ya nos está ganando el tiempo, pero quería cerrar con una pregunta. Sobre estos tres puntos que usted nos mencionaba, el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor y los choferes que manejan ebrios, sobre este tema se han desarrollado y se desarrollan estrategias, campañas de información, de concienciación, ¿no?, a los ciudadanos. Pero al parecer esto no funciona o en todo caso tiene que complementarse con otro tipo de acciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Podría darse acciones inmediatas, Carlos. A ver, la ingesta de licor ya se constituye delito. En nuestro país tenemos una tolerancia hasta 0.5 gramos de alcohol en la sangre. A partir de ahí es una infracción al tránsito, que es sancionado severamente. Si participa en un accidente de tránsito es la cancelación definitiva de la licencia de conducir. Si no participa en un accidente de tránsito son 3 años de suspensión de la licencia de conducir. Pero siendo delito, ya delito de peligro común, debería ser procesado y sancionado penalmente. Pero eso no ocurre. La policía interviene aproximadamente a 12.000 o 13.000 conductores conduciendo en estado de ebriedad que no han participado en accidente de tránsito. Estos son puestos a conocimiento de la Fiscalía. La Fiscalía tiene esa prerrogativa, los coge a principio de oportunidad y los exculpa de responsabilidad. Hacen un acta, le ponen una multa de 300 soles y se va a su casa feliz y contento y no pasó nada. Cuando el Código Penal prevé que si es conductor de un vehículo particular tiene que ser sancionado de 6 meses a 1 año de pena privativa de libertad. Entonces lo que se trata es que se cumpla la norma, nada más. Que eso es todo. Autoridad, eso es todo. ¿no? Porque normas posiblemente hay y suficientes, pero se tiene que cumplir la norma y recuperar el principio de autoridad. Y definitivamente se tienen que corregir también, señor Quispe Candia, las estrategias, ¿no? Porque si tenemos estos indicadores, algo está fallando, ¿no? Por eso es que hay accidentes de tránsito, pues decisiones diferentes para resultados distintos. Señor Luis Quispe Candia, ya nos ha ganado el tiempo lamentablemente. Muchísimas gracias. Gracias como siempre por la información que nos proporciona para conocer mejor esta realidad. Luis Quispe Candia, especialista en tránsito y seguridad vial y presidente de la ONG Luz Ámbar, estuvo con nosotros en Amplio.